Hola a todas y todos, bienvenidos a Por Andú, esta caja de herramientas para reflexionar sobre la educación desde un enfoque integral. Soy Menchi Barrio Canal y hoy vamos a hablar de un tema más que importante, vamos a hablar sobre crianza positiva. Para eso estamos ya en contacto acá, al ladito mío está Fátima Morínigo, yo la llamo Fata, así que así me voy a dirigir a ella, pero quiero por supuesto contarles un poquito de Fátima. Ella es mamá, profesora de educación escolar básica, especialista en educación inclusiva, planificación estratégica y defensa internacional de derechos humanos, miembro de Familias por la Educación Integral en el Paraguay FEIPAR y dinamizadora del espacio autogestionado CRI Paraguay, construyendo realidades inclusivas Paraguay. Fata, gracias por estar acá. Gracias para este capítulo de Por Andú sobre crianza positiva. Y vamos a lo básico. ¿Qué se entiende por crianza positiva? ¿Qué es? Bueno, la crianza positiva es una herramienta que las familias que acompañan las crianzas de niñas, niños, adolescentes tienen como una opción para acompañar mejor esas crianzas. Se basa en el respeto a ese niño, esa niña, ese adolescente a quien acompañas y también en el respeto mutuo, y esto es muy importante tener en claro porque cuando nosotros hablamos de esa crianza estamos transformando la vida de ese niño, niña, adolescente que estamos acompañando y tiene que ser de doble vía, ¿sí? El respeto que yo le doy a esa persona, pero ese respeto que a mí también él o ella me da como persona. Ese es un primer punto. Y yo personalmente creo que el proceso de poder sumergirse en una crianza positiva es un proceso de sanación también para la persona que está acompañando esa crianza. Y esto es muy importante de entender porque nosotros venimos de una historia, cada persona tiene una historia, fue criada de una manera. Y sanar ese proceso de crianza tuya cuando vos estás acompañando una crianza es súper importante. ¿Por qué? Porque las herramientas que tus padres o quienes te criaron, tus madres, te acompañaron a vos, son distintas a las que vos hoy tenés, porque son tiempos distintos. ¿Y podemos transformar esas herramientas? Podemos transformar, debemos transformar, porque nosotros estamos acompañando a esas pequeñas personas con quienes convivimos y ellos merecen una mamá, un papá transformado, que le pueda acompañar en ese proceso de transformación que él va a transitar luego cuando sea una persona adulta. ¿Qué no es crianza positiva? Muchas veces las familias te dicen, ay, estoy cansada de este tema de la crianza positiva. ¿Qué crianza positiva si se está metiendo su dedo en el enchufe? No, ahí no, te dicen. Y la crianza positiva no es dejar que el adolescente se mate o el niño se mate. No. Cuando la vida está en peligro, se interviene para salvar la supervivencia de ese niño. Pero ¿por qué llegó ese niño a tocar el enchufe? Porque lo dejamos nosotros los adultos. ¿Cómo vos gestionaste las situaciones donde el niño iba a estar solo en un espacio y iba a abordar? Y eso se construye con ellos. Es igual cuando hablamos de adolescencia y empiezan a surgir situaciones que tienen que ver con la salida a los 15, el alcohol, el noviazgo. Y ahí recién vos querés empezar a hablar de muchas cosas que previamente tuviste que haber abordado. O sea, hay que habilitar un ambiente para hablar de muchas cosas acorde a la edad cronológica que tiene ese niño o esa niña. Si vos esperás y decís que no es el momento, fuiste. Siempre hay que hablar de las cosas. ¿Y cómo vamos haciendo ese proceso? Vos decías, cada etapa obviamente tiene seguramente sus propias herramientas para ir abordando esta educación, esta crianza positiva. Pero me parece que puede ser muy interesante que le vayamos dando a la gente ejemplos, así bien concretos, bien específicos, de esos primeros momentos. Nació esa criatura, ese niño, esa niña está con nosotros y empezamos justamente esa relación con nuestros hijos, nuestras hijas, y tenemos que hacerlo de una manera diferente. No como venimos de alguna manera acarreando, porque es una cuestión que recibimos de nuestros padres, a quienes no los estamos juzgando, sino justamente es cambiar, intentar hacer un cambio. Pero ¿cómo se puede ir dando? Un ejemplo, sería un poco largo de repente hablar de ejemplos de todas las edades, pero creo que con 2 o 3 que podamos dar, me parece que vamos a poder transmitirle a las personas que nos están viendo en este momento de qué se trata esta crianza positiva. Y primero que nada,
si en el proceso de la crianza mamá está con papá, la claridad entre esas dos personas que van a estar como referentes centrales de ese niño, de esa niña o ese bebecito. Ponernos de acuerdo. Ponernos nosotros de acuerdo. Que sí y que no. Que no quiere decir que una Biblia o que está un decálogo que no se puede romper. Modificar. No, hay cosas que son básicas y hay otras cosas que podemos negociar, pero hay cosas que son innegociables. La violencia, no se grita, no se pega. Está por pasar, me retiro y vos asumís. Pero previamente tuvimos que ponernos de acuerdo. Encontrado ese acuerdo. Sí, porque ahí es en donde los quiebres y el tiroteo que se da a la crianza positiva, porque te dicen, sí, pero no entiendo, yo cuándo sí, cuándo no. Y no hay una receta. Por eso los mínimos acuerdos, esos son los que no tenemos que romper. Pero nunca esa negociación o ese acuerdo delante de los niños tampoco. No, hay cosas que sí nos ponemos nosotros de acuerdo y a medida que ellos van creciendo, ellos van entrando en ese acuerdo. Sí o sí, porque yo tengo que respetar, acordémonos que dijimos el respeto. ¿Qué opina ese niño? ¿Qué quiere? Pero ahí estás hablando de un tema que para mí es fundamental. Yo lo que entiendo también, Fata, que muchas veces todavía seguimos con un concepto de autoridad del adulto, digamos, por sobre el niño o la niña o el adolescente, pero entendido como la ausencia total de diálogo. O sea, se da una orden y esa orden no se discute y se cumple. Lo que nos decían a nosotros, ¿y por qué no? Y porque dije que no y basta, ¿verdad? Y mucha gente, obviamente, muchos padres, madres o adultos a cargo de niños, niñas y adolescentes intentan seguir aplicando lo mismo. ¿Y con qué se encuentran? ¿Qué hay del otro lado? ¿Cómo son los niños, niñas y adolescentes hoy? Claro, ellos tienen otra historia de derechos conquistados, entonces ellos te dicen que no. Se empacan, hacen berrinche y la gente toma el berrinche como una mala conducta. No, es la expresión del niño. El adulto también hace berrinche. Pone cara, se aleja, a veces golpea algo. Esos son berrinches de adultos. Los niños también hacen berrinches, pero los berrinches comunican algo en el niño. Y cuando nosotros no incorporamos al proceso de la vida esa comunicación que me está dando, es que se produce el desorden. Nosotros tenemos que primero ponernos de acuerdo, incorporar a ellos y también a los otros con quien convivimos. Te iba a decir, porque ahí también tenemos familias ampliadas, ¿verdad? A veces no existe el papá, no está la mamá por lo general sola, pero hay una abuela y ahí también tiene que haber una conversación, ¿o no? Totalmente, porque ahí es en donde se dan los choques intergeneracionales. Abuela, mamá, hijo, en mis tiempos esto, sí, y ahí hay que desapegarse, mamá, de la culpa y permitirse, bueno, estoy probando esto, yo voy a tomar esto que a vos te sirvió conmigo, yo no invalido lo que ella me está trayendo, porque ella tiene también su saber, pero vamos a agregarle esto. Y ahí se produce un lindo ejercicio de educación incluso, porque yo como mamá que trabajo en la crianza positiva, voy modificando y sanando mi vínculo con mi mamá o mi suegra, ¿sí? Entonces ahí nosotros sin querer queriendo, poniendo al niño en el centro, modificamos prácticas violentas que están naturalizadas en una generación anterior a la mía, que vienen conmigo en mi crianza y que yo quiero eliminar de esto. Entonces ahí la red cercana, si no está mamá, papá, las abuelas o quienes acompañan, también tienen que saber de este tema de la crianza positiva y en qué es lo que consiste.